Arcilla, magia y tinta en el antiguo Egipto. Hola de nuevo, cotoneros. Como vengo haciendo desde ya hace algunas semanas, hoy también os invito a acompañarme en este vídeo en el que nos sumergiremos en el mundo de la antigua civilización egipcia e indagaremos en la práctica del tatuaje. Como os adelanté la semana pasada, hoy seguiremos hablando de figuritas, de magia en la vida cotidiana de las mujeres y de cómo los tatuajes podrían estar siendo usados en temas relacionados con la fertilidad, la sexualidad y el parto. Cuando empecé con esto solo tenía pensado hacer un vídeo, pero se me está alargando tanto que ya van 6, así que si no habéis visto los anteriores, os invito a que lo hagáis. Os dejo los links en la descripción. Y si no os da la gana, pues tampoco pasa nada, solo seréis un poco menos ilustrados en cuanto a la dama de la vulva se refiere. Por mí, haced lo que os salga del toto. Pero por favor, vedlos, que me está costando un ojo de Horus hacer todo esto. Comencemos. Como os he ido contando, muchas son las figuritas encontradas en Egipto en diferentes contextos, desde figuras esteatogópicas, esas con unas caderas descomunales del predinástico, hasta figuras de fayenza azul, pasando por las extrañas figuras de paleta con sus enormes triángulos púbicos. Casi todas de las que hemos ido hablando hasta ahora han sido encontradas principalmente en contextos funerarios, pero esta vez vamos a hablar de figuritas encontradas en contextos domésticos que se cree pudieron ser herramientas mágicas. Pero no nos adelantemos, vayamos paso a paso. Hoy nos vamos a Deir el-Medina, al Reino Nuevo, allá por las dinastías 18, 19 y 20. Deir el-Medina es un pequeño pueblo donde vivieron los artesanos y obreros encargados de construir y decorar las tumbas y templos reales del Reino Nuevo entre el 1550 y el 1070 a.C., unos 600 años más tarde que viviese Monet, la primera momia encontrada con tatuajes. Y como no, sus mujeres y familias vivían con ellos. Este pueblecito está en la entrada del Valle de las Reinas, muy cerca del antiguo Tebas. Los trabajadores que vivieron aquí pertenecían a la semiélite de Egipto, ya que pese a realizar trabajos duros, tenían buenos sueldos que les permitían acceder a ciertas oportunidades sociales y económicas a las que muchos otros egipcios no podían. En este pueblo fueron encontradas muchísimas figuritas de cuerpos femeninos desnudos semidestruidas. Estas figuritas fueron creadas a mano, con limo del Nilo o con arcillas de zonas cercanas. En muchos casos muestran vientres abultados, que se cree que pueden estar representando a mujeres embarazadas. Lo curioso de que estén hechas a mano y no con moldes para crearlas en masa es que hace pensar que fueron hechas por los propios residentes de Deir el-Medina, en este caso por las mujeres que vivieron aquí. Como os he contado otras veces, y como pasó con muchas momias o otros utensilios a los que no se les dio el suficiente valor, fueron mal documentadas cuando las excavaron, por lo que se desconoce dónde se encontraron realmente, y datarlas se hace difícil. Se cree que pudo ser en un gran pozo creado para abastecer al pueblo de agua, y al secarse pasó a ser un enorme basurero y donde se han encontrado un montón de trozos de estas figuritas femeninas, aparte de ostracas con cartas de amor o listas de la compra. Vamos, que los arqueólogos tienen un filón de movidas varias aquí para poder comprender el día a día de las egipcias y los egipcios de Deir el-Medina. El caso es que muchas de estas figuritas hechas a mano tienen pintados o incisos patrones que podrían considerarse tatuajes. Pero como hemos visto en otros vídeos, para que se dé por bueno que son tatuajes, tienen que existir restos humanos con motivos similares que lo puedan corroborar. Y sí, si estamos hablando de ellas, es porque estos restos humanos existen. En el 2018, la bioarqueóloga Anne Austin encontró un torso de mujer con más de 30 tatuajes en un pozo funerario donde los restos humanos estaban entremezclados. Es de esta momia de la que quería hablaros en ese primer y único vídeo del que os hablé al principio. Sin embargo, como veis, me he liado un poco por el camino. Por ahora, de esta momia solo os diré que fue el primer resto humano con tatuajes encontrada en Deir el-Medina, y gracias a ella se empezaron a buscar más tatuajes. La momia, a la que alguna vez he llamado la bruja tatuada, tiene un enorme tatuaje en el cuello, muy visible a simple vista, y gracias al cual la bioarqueóloga empezó a pensar que quizá existían más restos humanos con tatuajes que pasaban desapercibidos. Y dicho y hecho, en la siguiente campaña, cámara infrarroja en mano, empezó a buscar más restos humanos con tatuajes, y los encontró, todos de mujeres. Por lo que se sabe a día de hoy, esto de tatuarse era una práctica que solo llevaban a cabo mujeres adultas. Por ahora no se han encontrado restos ni de adolescentes ni de niñas. Y el único varón encontrado es el señor de Gebelein, del que os hablé ya. Vivió unos 1500 años antes, era de la era predinástica, en la que Egipto aún no era Egipto como tal. Antes de enseñaros los restos encontrados en este pozo, que vais a ver que son trozos sueltos de cuerpos, creo interesante hablar de la razón por la que están tan fragmentados. Yo dando datos que quizá no vengan a cuento, pero que a mí personalmente me resultan la mar de interesantes. Por un lado, existen documentos que cuentan que hubo escasez de madera en Egipto durante unos cuantos años, por la dificultad de importarla, y esto hizo que muchos egipcios entraran en las tumbas a robar ataúdes para poder dar entierros dignos a sus familiares. Por otro lado, ¿recordáis que en el primer vídeo os conté que en el siglo XIX hubo un boom de egiptomaníacos entre las clases pudientes de Europa y América que se llevaban como souvenirs momias cuando venían a turistear a Egipto? Pues las manos y las cabezas eran los souvenirs más populares, así que era típico desenvolver las momias y llevarse solo esas partes, el ser humano haciendo cosas de humano. Y por último tendríamos a los saqueadores, que a lo largo de cientos de años entraron en las tumbas buscando amuletos, joyas y elementos de valor. Estas tres son las razones por las que estos pozos funerarios son un batiburrillo de trozos momificados de muchas personas. Que por un lado a nosotros nos va bien, porque a los egiptólogos de hoy en día no se les ocurriría desenvolver una momia en busca de tatuajes, y para encontrar tatuajes la piel tiene que estar descubierta.
El primer resto que os voy a enseñar fue encontrado en el 2019. Es un hueso coxal que aún conserva algo de piel tatuada, que se cree perteneció a una mujer de unos 52 años. Estaríamos ante un tatuaje situado sobre los glúteos. Se cree que lo que aparece representado en él es una forma simplificada del dios Bes con una corona de 3 o 4 plumas junto a un cuenco de grasa. Y como muchos de los tatuajes que aparecen en esta zona son simétricos, se da por buena esta representación que os muestro con ambos lados iguales. Del dios Bes no os he hablado hasta ahora, pero ya os digo que tiene una importancia vital en esto de los tatuajes en Egipto. Bes es un dios conocido por ser enano y grotesco. Su presencia se utilizaba para ahuyentar a los malos espíritus de los hogares y proteger a las familias, sobre todo a las mujeres embarazadas y a los niños. La forma simplificada de Bes que aparece en el tatuaje es parecida a estas otras dos representaciones que os muestro aquí que aparecieron pintadas en las paredes de 2 casas diferentes en Deir el Medina. Por otro lado, también existe un ostracón encontrado en el gran pozo en el que se cree que está representado Bes junto a un cuenco de grasa, tal cual aparece en el tatuaje. Esta representación estaría vinculada con el parto y con las ofrendas que se hacían en los rituales a las mujeres que acababan de dar a luz. Los 15 días posteriores al parto eran un momento muy delicado tanto para la supervivencia de la madre como para el recién nacido, por lo que otras mujeres acompañaban estos tránsitos con rituales de purificación en los que se preparaba a la madre y al bebé para volver a la vida cotidiana. ¿Y cómo se cree que lo hacían? Pues como vimos con Hathor y los tránsitos al otro mundo, con cantos, bailes, música y rituales mágicos. Se cree que en este momento de la historia de Egipto el dios Bes era un elemento común que se tatuaban las mujeres en los muslos. Esto se debe a que existen diferentes iconografías en las que lo podemos encontrar en los muslos de las mujeres. Por ejemplo, aparece en el muslo de una mujer pintada en el mural de una de las casas de Deir el Medina, que os muestro aquí. O en el muslo de esta mujer tocando el laúd de esta pieza de Fayenza. O en los muslos de esta chica que hace de mango en este espejo de bronce. Ambas piezas datan del Reino Nuevo, pero no he conseguido saber dónde fueron encontradas. Llegados a este punto, creo importante aclarar que algunos académicos creen que Bes protegía, entre otras mujeres, a las prostitutas. ¿Y esto en qué se basa? A día de hoy no existe evidencia escrita en la que se hable de la prostitución como oficio, o en la que aparezcan datos de hombres pagando por sexo a mujeres, cosa que al revés, mujeres pagando a hombres sí que hay. Lo cual no quiere decir que no existiese la prostitución, ojo. Lo que sí que existe es un papiro erótico del 1200 a.C. donde se pueden ver doncellas jóvenes que se dedican a la música manteniendo relaciones con señoros calvos y rechonchos no tan agraciados en belleza como ellas. Este papiro es algo raro e inusual, y es por él por lo que se da por válida la idea de que estas mujeres por narices eran prostitutas. Si buscáis en Google papiro erótico de Turín podréis ver imágenes. Aún así os dejo un link en la descripción de un artículo que habla de él. Por si acaso no os lo voy a mostrar aquí, no vaya a ser que me corten el vídeo. Yo sinceramente lo veo muy simplista decir que las mujeres tatuadas o las mujeres que se dedicaban a la música eran prostitutas. Si puedo, más adelante intentaré indagar más en el arquetipo que algunos llaman prostituta sagrada, que ya el propio nombre se las trae. Pero por ahora no tengo una opinión clara al respecto de esto. Por lo que he entendido, en el Reino Nuevo a las mujeres se las dejó fuera de los actos rituales y religiosos oficiales, negándoles el título de sacerdotisas, por ser impuras por la menstruación y por el parto. Esto, como vimos en el templo del señor rey Mentuhotep II, no pasaba cientos de años atrás. Así que no se me haría raro que con el paso de los años, en este momento de la historia, estas mujeres hubiesen sido degradadas a meros utensilios de goce masculino carnal. Lo cual no quiere decir que esto empezara siendo así, no tengo ni idea. Si vosotras o vosotros sabéis algo más sobre el tema, hacedmelo saber, por favor. Sigamos, el siguiente resto humano que os voy a mostrar también fue encontrado en el 2019. Es la parte inferior de un torso que aún conserva los huesos coxales y las piernas hasta las rodillas. Se cree que pudo pertenecer a una mujer de unos 62 años. Tiene un tatuaje sobre las nalgas que no era visible a simple vista y fue descubierto gracias a la luz infrarroja. Se cree que en este tatuaje aparecen representadas unas cabras montesas, comiéndose un ramo de flores a cada lado de la cadera, entre las cuales habría una línea en zigzag, que podría estar evocando un ambiente acuoso. Sobre esta línea en zigzag se podría ver un ojo Udjat, uno de esos que la mayoría conocemos como ojo de Horus. ¿Recordáis que os hablé que Hathor como deidad estaba relacionada con la vaca y que existe una diosa vaca llamada Mehedweret relacionada con la Vía Láctea en el cielo y que el río Nilo sería esa Vía Láctea en la tierra? Curioso que vuelvan a aparecer el agua y el Nilo relacionadas con tatuajes en una zona que se cree relacionada con la fertilidad, ¿verdad? Pero volvamos a las cabras. Las cabras montesas estaban muy vinculadas con la fertilidad por su desenfrenada sexualidad. Además, estaban estrechamente asociadas con la maternidad. Como muestra una representación del dios Bes amamantando a un niño con una cabra montesa sobre sus hombros. Aunque de esta imagen solo he encontrado la referencia escrita, así que tendremos que confiar. Lo curioso es que existe una cuchara cosmética del Reino Nuevo que se encuentra en el Museo de Pushkin, en Rusia, de procedencia desconocida, que tiene un motivo nilótico muy similar y en la misma zona el tatuaje de esta mujer. Esta cuchara representa una nadadora y sobre sus nalgas se pueden ver 2 cabras montesas a los lados, sobre lo que podría ser una línea acuosa de la que posiblemente salgan flores de loto o papiro, que como veis es muy similar al tatuaje de los restos de la mujer encontrada en Deir el Medina. Además, esta misma cuchara tiene en sus muslos un par de figuras del dios Bes. De la misma forma, algunas figuritas encontradas en el mismo pueblo presentan motivos en zigzag en zonas similares a los restos humanos que os acabo de mostrar.
La bioarqueóloga que nombré antes, junto con una compañera llamada Mary Liz, en 2022 publicaron una tesis en la que hablan sobre la relación entre ambos elementos, las figuritas y los restos humanos, y presentan posibles usos que tendrían estas figuritas. Os dejo el link a la tesis en la descripción. Por hoy creo que ya está, que ya os he dado datos suficientes. Voy a dividir este vídeo en dos, para no hacerme pesada. Pero tranquilos, que esta vez no os voy a hacer esperar una semana. Mañana mismo publicaré la segunda parte. Espero me sepáis perdonar. No quiero hacer los vídeos demasiado extensos para que sean fáciles de ver. A mí toda la información me parece importante y además simplificarse me da fatal, y como no quiero aburriros he decidido hacerlo así. También quería comentaros que habréis notado que, salvo raras excepciones, no nombro a las personas que hicieron los hallazgos. No es nada personal, prometo. Es mi forma de intentar hacer más ágiles los vídeos. De todas, en la descripción podréis encontrar los links de las páginas o vídeos en los que me baso por si queréis indagar más. Y de paso le doy los créditos a quienes están haciendo posible que yo pueda montar este puzzle. Por ahora nada más, aunque no me despido por mucho tiempo esta vez. Como es costumbre, pediros que le deis a me gusta, os suscribáis, le deis a la campanita y todas esas cosas. Y fin de la primera parte, que la dama de la vulva os acompañe. ¡Hasta mañana!